Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta noche de museos del Museo Nacional de San Carlos. Como ya es costumbre y todos saben, el último miércoles de cada mes presentamos una charla dirigida por especialistas que nos ofrecen nuevas lecturas sobre el acervo del museo. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Mariana Aguirre, quien en esta ocasión nos adentrará en los territorios del simbolismo, a la vez que nos develará la historia e importancia de la obra Alegoría del Dolor, del artista francés Pierre Puvis de Chavannes. Eh, Antes que nada, quiero agradecer a la doctora Mariana Aguirre por aceptar la invitación del museo y por ofrecernos esta charla que seguramente será muy enriquecedora para todos. También quiero agradecer al equipo técnico del Museo Nacional de San Carlos que hace posible esta transmisión para todos nosotros. Y sin más, me permito presentar a la doctora Mariana Aguirre. Mariana Aguirre es doctora en Historia del Arte por Brown University, institución en donde también realizó sus estudios de maestría. Actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo se centra en el arte y la cultura visual durante el fascismo italiano. Se ha enfocado particularmente en las obras de Ardengo Soffici y Giorgio Morandi, específicamente en su creación de una escuela racional y rústica. También ha investigado el primitivismo modernista, analizando la apropiación de la escultura africana en Francia e Italia, y sus investigaciones han sido apoyadas por las fundaciones Fulbright y Mellon, así como por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Bueno, como ya hice mención, la doctora Mariana Aguirre nos hablará sobre la obra titulada Alegoría del Dolor, la cual fue realizada por Pierre Puvis de Chavannes en medio de la guerra franco-prusiana que se llevó a cabo entre 1870 y 1871. Y bueno, nos hablará de justamente cómo el pintor desarrolló una serie de obras, entre las que se encontraban la Alegoría del Dolor, que hoy forma parte de la colección del Museo Nacional de San Carlos. Muchísimas gracias, Mariana, y te cedo la palabra. Ay, bueno, gracias Claudia por la invitación del museo y por la presentación. Efectivamente, les voy a estar hablando de esta obra de Alegoría del Dolor. En realidad, siendo un boceto, hay poca información sobre la obra. Ahorita la voy a poner para que la puedan ver. Pero es una obra que nos permite un poco entender qué es lo que contribuyó Pierre Puvis de Chavannes al modernismo, no nomás en Francia, sino en Europa e incluso en México. Pues esta obra fue comprada por Pani, que era ministro, y también eventualmente fue mecenas de Diego Rivera. Y el mismo Diego Rivera, cuando estuvo en París, estuvo estudiando los murales de Puvis de Chavannes. Entonces, aunque obviamente no, no se trató de una adaptación de este pintor después en México, sí es no importante analizar estas obras de pintores que no son mexicanos, que están en colecciones nacionales, un poco para entender cómo es que llegan estos impulsos modernistas y también para introducir a este pintor a nuestros públicos. Digo introducir porque es una paradoja, en realidad él era incluso más famoso que los impresionistas durante la segunda mitad, sobre todo hacia finales del siglo XIX. Fue un pintor tal vez el más reconocido en Francia en su momento, y lo interesante es que era alguien que era popular con los más conservadores y católicos, incluso con los monárquicos, también con los republicanos, y después tuvo una influencia notable en la pintura simbolista, en los en los postimpresionistas, incluso en Degas y después en Matisse y en Picasso. Entonces, eh, ¿no? Por lo general el modernismo se estudia a partir de la pintura de Caballete, pero como Puvis de Chavannes se especializaba más en temas nacionales y en decoraciones arquitectónicas, bueno, de arquitectura, porque no eran murales, o sea, sus pinturas parecen murales, imitan a los murales, pero es tela. Entonces, paradójicamente, este pintor que fue tan influyente durante de los 80s, 90s e incluso después de la Primera Guerra, en el caso de Picasso sobre todo, poca gente fuera de Francia realmente lo considera importante para la historia del modernismo,
pero a mí sí me gustaría recalcar algo que ya vemos en el boceto, es, bueno, ya voy a compartir la pantalla, que hay una simplificación formal eh, muy importante dentro de las obras de Puvid y Chaban, en especial en este boceto, ¿no? Vemos ya que lo que se considera el modernismo clásico, incluso ya cosas que se discuten en relación a la pintura abstracta, lo plano, la expresión, ¿no? El ambiente, el estado de ánimo, eso ya está en Puby. No significa que él estuviera, ¿no? Anticipando ciertas cosas de la abstracción, pues eran elementos que ya se discutían en relación a estas decoraciones. Y como no, hay que entender bien que no son murales, pero sí son decoraciones que estaban interactuando con la arquitectura y que precisamente por eso se le permitía a Puby, ¿no? ciertos, ciertos elementos que estaban fuera de la academia. Por ejemplo, aquí vemos ya, aunque sea un boceto, esto lo vamos a ver en las otras obras, no hay un espacio muy claro, no vemos bien que si es en la mañana, es en la tarde, a qué hora del día es. No hay realmente una narrativa muy clara, es una alegoría, pero eso es también lo interesante del pintor, ¿no? Que toma este recurso de la alegoría para crear otro tipo de mitos nacionales y lo que es importante aquí es no ver cómo el arte oficial francés de esos momentos se acerca al sueño, a lo irracional, a la experiencia individual frente a las telas, no cosas que son, las asociamos obviamente con el simbolismo, pero también con el surrealismo y con la abstracción, pero que ya se están formando de alguna manera en el siglo XIX. Entonces, hay una interacción muy importante entre lo que él hace en sus bocetos, en sus pinturas y ya después en sus decoraciones, ¿no? De propaganda claramente republicana que veremos después. Y es esta tensión muy importante, ¿no? Entre lo que es público y cómo apela a la emoción privada. Y aquí, por ejemplo, en esta pieza vemos que está todo el sentimiento, pero no podemos ver la cara de la mujer. Entonces hay una sugerencia, se sugieren muchas cosas, pero no se dicen explícitamente, como en la pintura de historia académica. Entonces, muchos de los críticos apelaban, ¿no? a esta noción de sueños y de fantasías, que ya de alguna manera venía desde la poesía de Baudelaire, pero que paradójicamente se realizan en estas alegorías sobre Francia. Y aquí lo interesante de esta obra que tenemos es el boceto, dice alegoría del dolor, pero también recuerda escenas de la matanza de los inocentes, ¿no? Escenas bíblicas, pero al mismo tiempo parece más bien una escultura, no parece una mujer de verdad. Entonces todo esto se repite en las pinturas de Caballete y luego ya él lo adapta para la pintura pública. Entonces un poco voy ¿no? a ver cómo estos elementos permean en su pintura, luego renacen en el simbolismo y en el postimpresionismo, pero lo interesante es que Puvis de Chavannes no se consideraba simbolista, o sea, él estaba en su propia búsqueda, facilitado también porque él tenía una renta que le daba a su familia, él pudo pagar sus propios asistentes, tenía un estudio bastante grande, pero no estaba presionado, no tenía que mantenerse de eso, entonces eso le permitió experimentación y también mandaba sus pinturas al salón, algunas fueron rechazadas, algunas sí las compraba el Estado francés, pero eso explica, ¿no? que él pudiera desarrollar su propia estética. Entonces, bueno, esta es la pintura que tenemos en San Carlos. Eh, en la información que me proporcionaron y en otros estudios he leído que se le relaciona a estas obras de El Globo y la Paloma. Estas obras las creó para conmemorar la resistencia de los parisinos en relación a la guerra franco-prusiana, cuando estuvieron en estado de sitio por los alemanes, bueno, Prusia. Y bueno, son escenas muy importantes, sobre todo la del globo, porque usaron el globo para comunicarse hacia las afueras de la ciudad y para evacuar
a políticos importantes y a otras personas. Entonces, efectivamente las pinturas se parecen, pero también hay que recordar que estos tonos eran muy utilizados por los pintores para hacer dibujos y estudios. Entonces, no necesariamente quiere decir que son obras asociadas. Como él hacía muchos estudios para, no para sus pinturas y para las decoraciones de la arquitectura, pues es normal, ¿no? Que haya realizado muchos de estos trabajos, pero sí vemos que en los dos grupos de obras, tanto en el bosquejo que tenemos como en el globo y la paloma, hay una simplificación extrema y hay una evocación más de sentimientos y de estados de ánimo que realmente una narrativa clara. Lo que es interesante de las pinturas del globo y la paloma es que luego fueron vendidas como litografías para conmemorar esta, ¿no? esta victimización de los parisinos por el mismo Puvis de Chavannes y por el gobierno francés. Entonces, por esa razón sí tienen, ¿no? elementos más claros, pero pues son muy típicos de su pintura. Aquí hay una figura y luego hay esta evocación de los estados de ánimo. Entonces, lo que vemos sí es que en este boceto de la alegoría ya hay los elementos que después se transformarían en el simbolismo, como como ya lo expliqué, es esta idea de evocar una idea, un sentimiento, un sueño, una pesadilla, incluso algo siniestro, que estaba, ¿no? en contraposición al positivismo, a la ciencia, y paradójicamente los republicanos estaban utilizando esta estética más irracional para proteger los logros de la Revolución Francesa, aunque la Revolución Francesa en parte se había dado, ¿no? Se había llevado a cabo gracias a la Ilustración y a la razón. Entonces ahí hay, ¿no? Eh, ¿no? como una mezcla, ¿no? de elementos que por lo general no asociamos con la propaganda gubernamental, pero que vemos que en este siglo, ¿no? En el siglo XIX, que es cuando empieza esta política de masas, sobre todo en Francia y en otros países gracias a la prensa y a la propaganda, es necesario apelar a la gente de manera diferente y por eso, ¿no? Hay estas, ¿no? alusiones al sentimiento más allá que a la razón y por eso es que las alegorías se ven transformadas. Pero no, para entender cómo funcionó el boceto hay que también ver otras pinturas. Lo que vemos aquí es un estudio de el artista Théodore Chassériau, que fue un precursor de otro muralista muy importante. Bueno, este sí era muralista tal cual, francés. Y vemos un poco, desgraciadamente, estas pinturas fueron destruidas precisamente por los adherentes a la Comuna, más o menos en 1870, también justo después de la guerra franco-prusiana. Pero vemos cómo aquí hay mucho movimiento, las personas están trabajando atrás, hay muchas figuras alegóricas y hay un poco de confusión. Y de ahí parte un poco la pintura de Puvis de Chavannes, aunque él lo lleva a otro lado, sobre todo por la composición. En las composiciones de Puvis hay figuras que parecen, como lo dije anteriormente, parecen más estatuas, están agrupadas, pero a veces no es claro cómo interactúan entre ellas. Entonces él lleva a este tipo de alegorías hacia otro lugar más irracional y es un poco lo que los republicanos buscaban. Bueno, algunos de ellos, los que comisionaban estas obras. A ver. Y aquí lo importante, esta imagen me gusta porque son las ruinas precisamente de este edificio donde estaban los, los frescos de Chassériau. Y es precisamente lo que está evocando Puvis en algunos de sus decoraciones, ¿no? Es este pasado glorioso de Francia, esta Arcadia clásica, que también es una tradición sobre todo del arte italiano, pero también es una tradición dentro del arte francés,
sobre todo en el barroco con Poussin, esta idea de un pasado que no se puede recuperar, pero que puede inspirar a la gente. Y esto lo vemos en el grabado de Fichot, donde son las ruinas de los frescos de Chassériau que están aquí siendo conmemoradas, y es una imagen muy evocativa. Las pinturas de Puvis, como vamos a ver, también eventualmente se parecen mucho a las pinturas de Giorgio de Chirico, que también nos presentaban esta visión de un pasado y de la ruina. De alguna manera también tienen que ver con el surrealismo, aunque no era uno de los pintores favoritos de Breton, pero lo menciona como un precursor más o menos importante. Entonces, ¿no? Vemos que hay un alto contenido de nostalgia, de emoción y de tratar de recuperar eso para inspirar a la nación francesa, sobre todo, ¿no? Después de la guerra franco-prusiana y con estos debates tan importantes en relación a los monárquicos católicos que querían regresar al antiguo régimen y los republicanos y la comuna que quería una república e incluso visiones más radicales. Este sería la primera pintura de Puvis de Chavannes que fue aceptada en el salón. Aquí vemos cómo pues en realidad sí parece una pintura muy tradicional, muy ligada, como decía antes, a las escenas de Puvis, pero ya hay una luz muy extraña, hay unos colores muy atenuados. Atrás, por ejemplo, vemos que las caras de las figuras a mero atrás no están bien delineadas, entonces un poco se preanuncia lo que está sucediendo. Y lo que es interesante de esta obra es que es una adaptación. Él comenzó con la decoración para arquitectura, decorando la casa de campo de su hermano, bueno, el castillo, como les dicen ellos. Entonces, primero hace las decoraciones para su hermano y luego las adapta a las telas para exponerlas en el salón. Fue una obra que sí fue aceptada. Entonces, esto es cuando él empieza a experimentar en esta, ¿no?, relación entre qué es el arte decorativo, el arte para un gran público, en un contexto arquitectónico, y luego lo traslada a la tela, pero después va a haber más comunicación entre estos dos soportes. Entonces vemos que este tipo de experimentación inicia desde que él entra, desde que él puede mandar o exponer sus obras al salón, y luego lo desarrolla aún más. Pero sobre todo la luz tan fría me parece muy, muy importante porque es algo que él sigue desarrollando en sus obras. Aquí tenemos otra obra que presentó en el salón. Estas también fungen un poco como decoración. Y es aquí, incluso en estas composiciones que sí parecen un poco más tradicionales, cuando ya empiezan eh, este, esta recepción crítica interesante, porque aunque la pintura de la guerra, que es la que está a la derecha, esa la compró el Estado francés, y después la mandaron a Amiens, a la ciudad de Amiens, algunos críticos no les gustó, dijeron que el crítico realista Castañari dijo que parecía un fresco, que parecía un tapiz de gobelino, que parecía incompleto, mientras que otros les gustó porque eran obras más poéticas. Entonces, no, sobre todo para los críticos realistas, esto no era algo que ellos procuraban, pero de igual manera fue aceptado en el salón, y, eh, y después vemos cómo evoluciona, simplifica todo y sobre todo lo hace muy plano. Esto lo hace primero en sus pinturas de caballete, especialmente en esta tela que imita las cualidades del fresco, ¿no? Él viajó a Italia, al igual que la mayoría de los pintores franceses y europeos con buena reputación. Viajaron a Italia, seguían estudiando la tradición italiana, y en este contexto él parece que está imitando estos frescos florentinos, sobre todo el color en los frescos de Paolo Uccello, de Piero della Francesca. Algunos elementos después veremos que se parecen también a las témperas de Botticelli.
y son elementos clásicos, pero también hay un fuerte contenido irracional, porque no sabemos cómo afrontar esta pintura, sobre todo porque no está la sensualidad y la posesión del cuerpo de la mujer que se esperaba en esos momentos, ¿no? Es un desnudo, pero no es un desnudo completo, no sabemos qué están haciendo las figuras, y lo más importante es que no hay comunicación entre ellas, parece que están absortas. Entonces, es muy interesante porque en estas pinturas y sobre todo en las alegorías públicas, pareciera que se le pide al público que complete lo que el pintor dejó un poco inacabado, un poco incompleto, un poco lo sugiere. Y es ahí donde empieza el sueño y donde la imaginación individual penetra las imágenes. Y esto también está en la recepción de las obras, ¿no? Por eso es importante ver los escritos de ese momento, ¿no? Él sugiere muchas cosas a los espectadores, pero eso también causó mucha ansiedad para los críticos, porque en una pintura de Caballete se pueden sugerir muchas cosas, pero en las decoraciones públicas era muy peligroso, ¿no? Porque había que mandar un mensaje más claro, aunque es precisamente lo que Puby estaba un poco combatiendo, ¿no? Él está creando estos sueños nacionalistas, mientras las alegorías anteriores por lo general eran más racionales y más claras, pero era precisamente, ¿no? Porque ya había nuevos públicos, había nuevas necesidades, había, ¿no? Otro tipo de república en la que había que comunicar de manera diferente. Pero, ¿no? Como les voy a mostrar, este tipo de estética primero se desarrolla en el Caballete, sí las presenta en el salón, pero obviamente no es lo mismo que cuando ya llegan, ¿no? Al Museo de León y sobre todo cuando llegan a la Sorbona, que ahí fue, ¿no? En el auditorio de la Sorbona es un lugar muy especial, y luego también cuando llegan al Palacio Municipal de la ciudad de París. O sea, ya hay una, pues es una comunicación muy diferente. Pero vemos, ¿no? Cómo esta pintura, como les dije anteriormente, comparada con el nacimiento de Venus del pintor Bouguereau, que es mucho más académico, pues es completamente diferente, es más evocativa, mientras que Bouguereau sí nos transmite, ¿no? La sensualidad de la piel de la mujer, y aunque los colores son similares, hay una solidez y ¿no? Unos elementos planos muy importantes en las pinturas de Puby que obviamente no están presentes en la pintura de Bouguereau, y también el tema es más evocativo con Puby. No sabemos si son diosas, si son esculturas, si son mujeres modernas, mientras que la otra pintura sí nos sitúa dentro de los mitos clásicos y ahí dentro de toda la tradición académica y renacentista de la representación del sueño de Venus. Entonces, a pesar de que Puby era muy tradicional en ciertos aspectos, también rompe con este tipo de representaciones, y eso lo vemos incluso en cómo pinta. Aquí, por ejemplo, tenemos es un acercamiento de la pintura, no es el tono tal cual del original, pero sí vemos cómo, sobre todo en la espuma del mar, ahí hay unas pinceladas que parecen muy impresionistas. Incluso en la sombra también hay unos acercamientos a los frescos más de los pintores primitivos italianos que de la tradición clásica francesa. Entonces es una ruptura muy importante porque él no puede pintar en fresco, porque en Francia parece ser como había mucha humedad, ¿no? Al estar más al norte, preferían usar estas grandes telas para decorar los edificios, pero está tratando de imitar esto. Entonces eso lo vemos ahí, y también eso le permite, ¿no? Crear estas grandes superficies planas donde no parece que son mujeres de mármol más que mujeres verdaderas. Entonces eso lo desarrolla en estas pinturas de las jóvenes y del mar, donde un poco no nos da esa posesión del cuerpo femenino, y lo desarrolla también en el pescador. Aquí es un tema un poco más tradicional en el sentido que parece un tema bíblico,
¿no? Hay muchas menciones de Jesús y los apóstoles y los pescadores, etcétera. Entonces, en ese sentido, sigue trabajando en estos temas tradicionales, pero aquí ya es la década del simbolismo, ¿no? Ya se está adentrando esas estéticas. En cierto sentido, evoca mucho el bosquejo, el boceto que tenemos en San Carlos del dolor, porque es este sentimiento de tristeza, pero tampoco nos queda claro qué está sucediendo, quiénes son las figuras atrás, si son sus hijos o su esposa, el niño parece que está muerto, ¿no? Entonces hay todas estas elementos en la pintura que no concuerdan y aparte seguimos con un espacio que está mal definido y que es muy plano y esto va a ser muy importante para el modernismo, pero en ese momento va a ser tanto alabado como criticado, ¿no? Dependiendo de quién, eh, de quién está interesado en este tipo de pinturas e incluso autores muy cercanos al simbolismo como Huysmans, que escribió esa novela contra la naturaleza, muy importante el simbolismo. Algunas pinturas les gustan y algunas no. Dice que son ciertas perversiones. Entonces vemos cómo él está, como Puby está, mmm, aún dentro de su tradición, está, ¿no? Realmente adentrándose dentro de este, no tradición simbolista, porque incluso los simbolistas no es que trabajaran juntos, pero de estos impulsos irracionales él los está retratando. Y lo que es muy interesante es todos los debates que se suscitaron. Aquí tenemos unas caricaturas de la época, precisamente de cuando la pintura se presentó en el salón, y obviamente están exagerando los recursos de Puvis de Chavannes, burlándose, ¿no? En el del centro vemos que el pescador está pescando una bota, la deformación del niño y de las caras es aún más marcada. Entonces, lo importante no es cómo en Francia se discutía todo esto a nivel, no nacional digo, pero por lo menos a nivel de París, y cómo estos debates seguramente informaron después el interés de algunos republicanos en comisionar después murales de este artista. Y la caricatura de la derecha parece que está pescando una araña y el niño ya se transforma como en una rana. Entonces, vemos ahí un poco las tensiones de todo lo que está sucediendo en ese momento y cómo los caricaturistas se burlan no nomás de la pintura un poco, sino también de todo el escándalo que causaban esas pinturas. Eso está muy estudiado en relación a Manet y a los impresionistas, pero incluso estos pintores que después ganaron comisiones públicas importantísimas eran sometidos a ese ridículo precisamente también por las leyes más liberales de la prensa. Entonces, vemos que es todo un fenómeno lo que sucede en el salón y luego esos debates se hacen aún más importantes ya cuando tiene comisiones importantes. Pero creo que lo importante no es que sus pinturas daban de qué hablar y eso es algo que le daba mucha visibilidad tanto con los católicos como con los más simbolistas, impresionistas, postimpresionistas, etcétera. Y esta pintura también es muy importante y aquí es donde realmente se ve estas afinidades con lo que después se le considera la pintura simbolista, aunque de igual manera es muy sugerente, no sabemos precisamente de qué se trata. Es una figura que está soñando, pero no sabemos si es un viajero, si es un ermitaño, si es un santo, si es un mártir, etcétera. Y las figuras que están llegando son figuras alegóricas. Una es amor, gloria y riqueza. Entonces, eso tampoco nos explica mucho de lo que está sucediendo, pero sí vemos cómo poco a poco le está simplificando más las formas y sobre todo esta textura mate que es muy importante porque está imitando las cualidades de los murales, pero luego si nos fijamos, es algo que yo me di cuenta cuando les estaba, ¿no?, preparando esto. Después, Mark Rothko está evocando este tipo de, ¿no?, de texturas
y de juegos con el color. Obviamente Mark Rojo también usa muchos colores cálidos, pero es un poco no estos valores formalistas que ya estaban discutiéndose, ¿no? Desde los 80s e incluso antes en relación a las decoraciones y a las pinturas. Y es la gran paradoja que todo esto ya lo encontramos en las pinturas de Puvis, incluso en el bosquejo de San Carlos, pero luego la historia se decanta por los impresionistas, los postimpresionistas, un poco olvidado quedó el simbolismo, ahora menos, ¿no? Pero es la tradición que se respeta un poco. Después las vanguardias y después el arte pública de entreguerras. Y paradójicamente esta figura que fue crucial para, por lo menos en Francia, ha quedado un poco olvidada en ciertos contextos, aunque vemos una modernidad formalista muy fuerte, sobre todo en las telas, un poco menos en las pinturas públicas, pero sí es importante, ¿no? Rescatar esta figura y lo plano que está, esta planaridad que está proponiendo. Y bueno, así llegamos a su primera comisión importante, El bosque sagrado, amado por las artes y por las musas. Esta pintura también es importante porque tiene que ver con la creación. Entonces, también es una manera de, ¿no? de repensar cuál es el papel del artista y sobre todo de promover a Francia como un país creativo, con un país ¿no? con una tradición artística importante. Este fue el estudio preliminar que él hizo para unas decoraciones que le fueron comisionadas para el Museo de Lyon. Él siendo nativo de Lyon, no es natural que lo hayan elegido para eso. Pero esta pintura la presenta en el salón un poco para ver qué pasaba, para ver cómo era recibida y luego ya realizar ¿no? la pintura tal cual. Entonces aquí ya vemos cómo está adaptando lo que había realizado en el Caballete para crear esta alegoría. Y aquí vemos, ¿no? Cómo sucede lo mismo que yo les había contado, ¿no? Es, es una alegoría, es una representación del carácter nacional, de lo importante de las artes, pero al mismo tiempo es muy ambiguo. Las figuras, como les dije anteriormente, están muy absortas, parecen estatuas, el espacio no está bien delineado, sobre todo detrás de las ruinas. Entonces, es un orden también de composición que es muy tenso, ¿no? Vemos cómo están estos grupos y pareciera que responde más a una armonía formal que él está buscando y a una evocación de los sueños que realmente a una alegoría nacional. Él está representando a las musas, junto a las ruinas es donde vemos a la musa de la historia y la musa de la retórica. Pero lo interesante es que vemos justo abajo, no sé si se aprecie bien, abajo de las columnas hay una paleta de pintor, entonces están los atributos de la creación, pero no están siendo utilizados, ¿no? Es más bien una evocación de la creación que realmente una creación activa. Y esto lo vemos sobre todo, ya que analizamos los detalles, perdón, me pasé un poco, por ejemplo, en una alegoría más tradicional tenemos esta alegoría de Milban de las artes. Aquí vemos que todos los hombres están haciendo cosas, platicando entre ellos. Hay unas unas esculturas clásicas en el centro, pero hay mucho movimiento y mucha acción. Mientras que en el detalle del bosque sagrado están las mujeres, pero no vemos bien qué está sucediendo. Hay un niño que le lleva flores a una de las musas, pero más bien parece que se le cayeron. Hay otra figura que está hablando, que es la musa de la retórica, pero no hay una relación entre ellas. Y ahí se ve también el compás y la paleta ahí al lado, no lo están utilizando, no están interactuando con eso. Entonces, no es lo que les digo, que sugiere más
un sueño y un estado de ánimo que realmente una alegoría clásica en la tradición académica, sobre todo también porque los cuerpos son muy rígidos. Y de hecho muchas de las críticas de estas pinturas se asemejaban a, no decían que eran cuerpos deformes, que habían estos gestos inmóviles muy extraños, sobre todo la figura con el brazo levantado, y luego estas figuras se comparaban a mujeres histéricas, ¿no? Entonces ahí hay una desviación de la tradición clásica y de la armonía, al mismo tiempo que también evoca la paz y la nostalgia por esta tradición clásica. Entonces, bueno, esta era la pintura que él hizo preparatoria y después, como les dije, este no lo voy a presentar, ya después de que presentó este en el salón, realizó esta tela y ya después fue instalada en León. Eso es lo interesante, ¿no? Que no son murales, parecen murales, imitan a los murales, pero no lo son. Y de hecho eso le permitió incluso realizar una obra en Boston. Justo antes, ya para los 90, él realizó una obra en Boston. Obviamente no viajó en Boston porque ya era muy mayor, pero es esta imitación del fresco lo que les interesaba a los franceses en ese momento. Y aquí vemos ya la obra terminada in situ con sus dos pendientes, eh, donde él sigue promoviendo esta visión de un clasicismo nostálgico, pero igual muy racional y muy ligado a los sueños y a las visiones. Entonces, de un lado está la visión antigua y de otro lado está inspiración cristiana. Y aquí vemos cómo, por un lado, la pintura de la derecha es más cercana a lo que conocemos de Puvis de Chavannes, con estas figuras un poco dislocadas que realmente no se comunican entre ellas. Y por otro lado, que es un poco la visión republicana, ¿no? Es una paradoja, porque los republicanos en ese momento se remitían a lo clásico y a las democracias antiguas, un poco ¿no? para defender la República Francesa, mientras que los católicos monárquicos están más interesados en el medievo, en la tradición cristiana, en los monjes y en ese tipo de creación. Y aquí lo interesante también es cómo hay ese contraste entre la mujer, lo irracional, los estados interiores, la contemplación, ¿no? Todo lo que eso sugiere al espectador. Y por otro lado, en el claustro de estos monjes, pues es la arquitectura, lo racional, la civilización, lo geométrico, que de alguna manera lo geométrico sí está presente en la composición de la visión antigua, pero está muy, muy marcado en inspiración cristiana. Entonces pareciera que él presenta, ¿no? Los dos lados de los debates en relación a qué debería ser Francia, qué tipo de gobierno debería tener, si debería o no regresar a la monarquía y a la religión y a lo medieval. Eh, pero es interesante cómo en estas obras públicas se presentan este tipo de debates, aunque por lo general Puby era más afín a los, a las posiciones republicanas. Y arriba vemos, hay una representación del artista y la musa, ¿no? Está una figura atrás, al lado derecho, arriba, que parece que está siendo inspirado por la musa, pero aún así no queda clara qué tipo de situación está presentando. Y atrás, a la orilla del mar, hay unos pegasos y un ejército, pareciera. Entonces, aún ahí hay esta división entre los hombres, el ejército, la acción y luego la creación, la mujer, lo irracional. Pero lo interesante es que en los críticos afines al simbolismo y a la república les gustaba este tipo de vocaciones y de libertad que daban al espectador de imaginar otro tipo de, ¿no? Otro tipo de república y de recobrar eso a través de estos gobiernos, ¿no? Que habían derrocado al régimen y a todos los reyes que regresaron después de Napoleón. Pero bueno, vemos que en las mismas pinturas en esta obra en León, en el museo, él nos presenta estas dos, eh, ¿no? Estas dos opciones para Francia, aunque claramente pues él está más cercano a la República. Eh,
eh, y, y luego lo interesante es que surgen más parodias. Esta es una obra de Toulouse-Lautrec cuando era estudiante del Bosque Sagrado. Obviamente Toulouse-Lautrec ya pertenecía a otra tradición, aunque se puede decir que eran contemporáneos, y lo que vemos es el que está exagerando lo del Bosque Sagrado y está invadiendo la pintura con hombres, que eso es muy importante, sobre todo porque están vestidos como, ¿no? Como contemporáneos. Entonces un poco rompe con esta suspensión, con esta evocación del sueño, se burla de eso y exagera toda este formalismo ay, exagera el formalismo de Puvis, pues está aún no más esquemática la pintura. Si se fijan en las caras de las mujeres parecen manchas. Esto también es una estética que después desarrollan los pintores Naví, sobre todo Denis en algunas de sus obras. Y tal cual se burla de la pintura porque ahí parece Toulouse-Lautrec dándonos la espalda y se está orinando. Eso es lo que dicen algunos de los críticos sobre esta pintura. Entonces, claramente son obras que tienen, o que son discutidas públicamente y que incluso los pintores que están rompiendo con la tradición y que realmente no buscaron estar en círculos académicos, las están comentando. Mm, y regresando a la parodia de Toulouse-Lautrec, es interesante porque pone un reloj en el templo, ¿no? Entonces hay una ruptura, ¿no? Con esta evocación del pasado, pone un reloj. El ángel que está volando es un tubo de pintura. Yo no lo veo la forma muy bien, pero eso es lo que leí, que era un tubo de pintura. Y luego uno de los niños al lado derecho tiene un pan, mientras que debería de tener algún atributo de la creación, en este caso una corona de laurel, que es la que se le daba a los poetas en las épocas clásicas. Entonces es un poco burlarse de esto, presentar una pintura aún más esquemática, como vimos aquí, y romper con esta Arcadia que nos está eh, presentando Pubi. Lo que también me recuerda mucho a la tela de Manet del almuerzo sobre la hierba, ¿no? Esto tampoco es nuevo, el introducir estas figuras contemporáneas dentro de una representación más ligada, en el caso de Manet, a los idilios de las Arcadias y a la tradición veneciana. Es un poco lo que Toulouse-Lautrec está retomando aquí con estos hombres que invaden estos idilios. Obviamente la obra de Manet también fue muy discutida, de hecho no entró al salón, entró al Salón de los Rechazados, pero es un poco esta tradición francesa que al mismo tiempo que discute la tradición, se burla y hace una parodia de esa, y obviamente Puviera ya tan famoso que sus obras empiezan a ser parodiadas, no nomás por los caricaturistas, sino también por otros artistas. Entonces, bueno, vemos cómo esto se desarrolla en el Bosque Sagrado, que después él lo transforma en la Sorbona. Desgraciadamente no pude conseguir reproducciones mejores de este auditorio, pero ya es una obra mucho más compleja que las anteriores. Es importante que esté en un auditorio, ¿no? En la obra de lo que vimos de León estaba, el Bosque Sagrado estaba en un museo, entonces ahí es un poco estos lugares didácticos donde se crea y se contempla el arte. Aquí es en un auditorio universitario, ¿no? Donde se imparten las lecciones, donde se están formando las nuevas generaciones y es muy importante que fuera en la Sorbona porque nos presenta una visión pagana y en este caso laica ¿no? De lo que es el conocimiento. Hay figuras alegóricas que representan el arte y la ciencia, pero también es una manera de borrar un poco la historia de la Sorbona, porque la Sorbona sí tenía raíces medievales y católicas muy importantes, y aquí nos presentan una historia completamente laica y pagana de esa institución, ¿no? Que era parte de la agenda republicana, ¿no?
que se interesa por estas evocaciones un poco fantasiosas de Puvis para sugerir otro tipo de educación para los franceses, ¿no? Y para crear, ¿no? Para enfocarse en este laicismo muy promovido por la Revolución Francesa, a pesar de que en estas generaciones, en los 80 ya había muchos jóvenes que querían retornar a la religión católica y a la monarquía. Entonces es una obra de propaganda muy importante para la causa republicana y es una paradoja, ¿no? Porque en las narrativas tradicionales del modernismo nos dicen, es que lo moderno, el arte moderno y la evolución formal y la experimentación formal, ¿no? Era siempre en relación a ciertas políticas progresivas, pero luego hubo pintores, específicamente Maurice Denis, que era admirador de Puvis de Chavannes, pero él era católico y quería regresar a la monarquía y había muchas personas, muchos jóvenes que sí querían regresar a este tipo de gobierno en los 80s y en los 90s, incluso después. Y Puvis está ¿no? En esos debates, contribuyendo a los debates de los republicanos a través de estas evocaciones de los sueños y de estas, ¿no? Alegorías eh, que sí son clásicas, pero que también ya tienen una carga irracional muy fuerte. Entonces, esta pintura es una de sus comisiones más importantes. Después hizo, como les dije, hizo las decoraciones para el Palacio Municipal, el Hotel de Ville en París. También estuvo involucrado en la Exposición Internacional de 1889 para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces ahí ya en eventos aún más internacionales, donde se convierte en el pintor oficial de esta república, aunque paradójicamente también ligado, ¿no? Muy fuertemente a la tradición. Y lo interesante también de esta pintura es cómo nos permite ver esta integración entre la decoración y la arquitectura, corrientes que luego fueron muy debatidas, incluso por los muralistas mexicanos, por el Bauhaus, por todo lo que sucedió entre la Primera y la Segunda Guerra, pero que, como les dije, ya eran discutidas en Francia, incluso desde el barroco con Poussin. Entonces, sí es interesante ver cómo la pintura moderna siguió arrastrando este tipo de debates, y paradójicamente eso es lo que ha llevado a cierto olvido en relación a este pintor. Y bueno, ya no voy a discutir otras pinturas de Puvis porque es un poco ya vimos más o menos lo que hizo. Ahora me voy a poner a discutir sus influencias modernas y es ahí donde sigue esta paradoja, ¿no? Porque este pintor que fue tan importante, que era tan respetado por los impresionistas, incluso por algunas personas que querían regresar al arte académico, por los católicos, por los republicanos, postimpresionistas, simbolistas, y después por Picasso y Matisse, ¿no? ¿Por qué fue olvidado, visto que lo que hizo fue tan importante para la pintura de Caballete, que después es la que determina la narrativa histórica? Aquí vemos este friso de bailarinas de Degas. Eh, los colores atenuados son muy sugerentes a las pinturas de Puvis, y sobre todo estas figuras que, a pesar de que no están bien definidas, sí resultan ser muy esculturales. Y también lo que me interesa aquí también es que es un friso, ¿no? Entonces, lo que Degas está haciendo es remitiéndose a la decoración de la arquitectura de los templos griegos, por ejemplo, los frisos decorativos, pero él lo está trasladando a la pintura. Entonces hay esta comunicación entre pintura, mural, decoración arquitectónica, propaganda, estados anímicos más interiores, que también lo sugiere esta pintura de Degas,
que estaban presentes en Puvis y que luego Degas, en esta pintura bastante tardía para él, los está de alguna manera reconfigurando con unos colores muy parecidos a los que Puvis estaba utilizando, porque a veces Degas usa otro tipo de colores, ¿no? Pero aquí vemos cómo incluso con los impresionistas, que supuestamente rompieron con la tradición, pues no era necesariamente así con todos, y está retomando algunos elementos de Puvis. Hay otros pintores que sí están más ligados a ciertos cuadros de Puvis. Por ejemplo, uno de los casos más interesantes es el de Seurat. Sobre todo en este domingo en la isla de la Grande Jatte, la composición es muy similar a la del bosque. Hay ese diagonal que está muy marcado y sobre todo en la relación entre las figuras. Son figuras que comparten un espacio pero no se relacionan entre ellas. Y el mismo Seurat está evocando las fuentes de Puvis, que serían las pinturas de Piero della Francesca, un poco de Botticelli, no ese tipo de representación del espacio, sobre todo algunos colores de Piero della Francesca y la manera en que Piero della Francesca ponía las columnas están muy presentes en la pintura de Seurat, aunque naturalmente el pintor más joven, postimpresionista, lo lleva a otro lado porque aquí utiliza el puntillismo, ¿no? Es otro tipo de aplicación de pintura, es otro tipo de volumen, no es una pintura tan plana. Hay contrastes entre los rojos y los verdes y los azules, entonces ya está interesado unas teorías del color basadas en la ciencia, pero de alguna manera sí es un rescate de esa pintura, incluso por el tamaño, porque es una pintura muy grande esta de, de Seurat. Entonces lo vemos que es una fuente muy importante, aunque aquí no hay esta carga simbolista. Y el mismo Seurat lo retoma en otra de sus obras, incluso copia la pintura del pescador. Esto más bien es un bosquejo donde después pinta esa pintura del pescador que les mostré. No, pero vemos cómo luego se convierte en un símbolo sobre todo para los postimpresionistas y los simbolistas. Ellos están tratando de hacer otra cosa pictóricamente, se ve la pincelada más marcada, pero les resulta muy interesante retomar a Puvis, incluso en la pintura de las tres modelos de Seurat, donde el acomodo de las figuras y la solidez evocan la representación de la mujer que les presenté ¿no? Tanto en las jóvenes junto a la playa como en las figuras de, del bosque sagrado e incluso en la Sorbona. Entonces, están ¿no? remezclando lo que está sucediendo, ¿no? Y paradójicamente, Seurat y todos los que se inspiraron en Puvis sí están en el canon más conocido, ¿no? en los libros más básicos de arte moderno, de difusión, pero Puvis no. Entonces ahí es, ¿no? Donde es probablemente como él hacía arte público y propaganda gubernamental, un poco por ahí tal vez es que se le olvida, fue olvidado un poco. Entonces aquí vemos cómo sí lo evocan claramente y exageran, ¿no? Las simplificaciones formales de Puvis. Aquí vemos cómo ya es casi una abstracción en la representación del pescador, pero son cosas que de alguna manera ya están prefiguradas en Puvis. Y sobre todo, ¿no? El uso del azul aquí para sugerir una emoción y una desolación es lo que Seurat rescata, que no vemos en las otras pinturas tan marcadamente. Y otro artista postimpresionista que está cercano a la figura de Puvis es naturalmente Gauguin, aunque Gauguin sí incluye un colorido muy importante. Esto es lo que lo separa de Seurat incluso y de Puvis. Pero ¿por qué incluye este colorido? Porque él está, sobre todo en la del Día de los Dioses, es una escena ¿no? donde está supuestamente representando la vida en Tahití. Entonces, al estar en una colonia, en los trópicos, en lo exótico, pues él recurre al color y adapta esto. Pero si nos fijamos bien, el espacio, los planos y el acomodo de las figuras son muy similares, en el sentido que tampoco sabemos muy bien qué están haciendo.
y hay una simetría muy relacionada a la tradición clásica y académica, pero es evocativa más bien de la libertad y de lo exótico que Gauguin está representándonos en esta pintura del Día de los Dioses. Y luego vemos también cómo en los girasoles, al igual que en la pintura de Seurat, él se remite a una obra de Puvis, la vemos a la izquierda. Entonces es muy claro que está honrando a alguien que él consideraba como su maestro. Y esto también es un recurso muy usado dentro del arte francés del siglo XIX. En el retrato de Manet, de Émile Zola, hay, ¿no? Están unas estampas japonesas, también hay unos cuadros que recuerdan a Caravaggio. Entonces, presentar a las influencias que tanto Seurat como Gauguin están haciendo, aunque obviamente Gauguin es el que se adapta un poco más la estética, lo plano, los contornos y el espacio de Puvis, aunque lo hace mucho más colorido. Entonces, bueno, esas son algunas de las influencias más importantes, sobre todo en esta evocación ¿no? de lo irracional, que obviamente al estar representando las colonias francesas, pues es un claro, ¿no? No es una clara promoción de las colonias, ¿no? Porque no es la racionalidad de los franceses, sino es esta plenitud que Tahití ofrecía en este momento a gente como Gauguin, que un poco reemplaza esa nostalgia por la Arcadia clásica. Así, aquí se presenta una Arcadia, pero es en Tahití, en el tiempo presente, aunque ya para cuando Gauguin llegó a Tahití, pues ya estaba colonizada, ya se habían convertido los ciudadanos, entonces ya es una ficción de igual manera, ¿no? Pero muy evocativa, ¿no? Gracias al precedente de Puvis. Y después, otras influencias, la revista de la Plume, que era una revista simbolista de las más importantes, le dedica un número entero. Incluso se le dedicó un banquete donde fueron 500 personas, católicos, o sea, de todos los grupos que les dije que eran admiradores de él, todos fueron a celebrarlo, los poetas simbolistas, los impresionistas que seguían vivos, los católicos más recalcitrantes. Fue una gran comida para 550 personas y después le presentaron una serie de poemas simbolistas, aunque un poco cuentan que Puvis no sabía qué hacer con estos poemas porque él no se sentía simbolista. Entonces, no, ahí vemos un poco prefigurado que su papel un poco problemático después en la historia, ¿no? Porque paradójicamente, aunque todo el mundo lo alababa o muchas personas lo alababan, al final la historia oficial del modernismo se va por las telas y la pintura de caballete y ese tipo de pinturas que podían viajar y ser vendidas y compradas y exhibidas, mientras que era más difícil apreciar la decoración in situ. Entonces, bueno, todo este número especial de la Plume le fue dedicado a él. Eh, incluso después tuvo una influencia bastante importante en Matisse. Estas pinturas ya no las traje, pero sí en sus representaciones de paisajes clásicos. Ahí sin duda está la influencia de Puvis, pero sobre todo en estas telas de Picasso de su periodo un poco simbolista, azul y rosa. Vemos que es el mismo, ¿no? La misma evocación del pescador está muy presente. Mm, Están muy planos los colores, las figuras parecen esculturas, sobre todo en la del azul, de la tragedia de Picasso. Y de igual manera, sobre todo en la pintura rosa, las caras se parecen mucho, ¿no? Son caras que no están terminadas, que aún estando juntos y siendo una familia de saltimbanques, están absortos en su propia miseria o en su propio sueño. Y eso es algo que Picasso supo aprovechar muy bien, ¿no? En este caso, ya no son obras de propaganda,
sino más bien, por lo general se les considera como evocaciones de la bohemia, ¿no? De las épocas cuando Picasso y sus amigos, pues obviamente no tenían mucho dinero y malvivían, pero él adapta esto, remueve casi todas las referencias clásicas y empieza con este mito del artista como saltimbanque, sobre todo en la de los Rosas, que después sería tan importante para la poesía de Apollinaire y bueno, para toda la deriva del dadaísmo y del surrealismo. Entonces, bueno, vemos esta adaptación, pero incluso después de la guerra, Picasso sigue, ¿no? En esta reconsideración de Puvis, aquí después de la guerra, después de 1918 a 1930, obviamente no es que realmente estuviera viendo estas pinturas tal cual, pero es en la tradición en la que está trabajando, ¿no? De estas figuras en el mar, con una solidez, con cierta deformación, con una sensualidad que realmente no está presente. Eso, pues Puvis fue pionero de eso en Francia y después Picasso lo retoma en las pinturas de alguna manera, no siempre no de igual modo, pero vemos cómo está presente en los gestos exagerados de la figura que se está retorciendo a la izquierda arriba, ¿no? Aunque es una figura moderna, recuerda estas figuras clásicas de Puvis, y de igual manera no hay un espacio muy claro, y también evoca esta Arcadia muy sólida en las flautas, en el pan que está tocando las flautas. Esta imitación de los murales está muy presente también en las pinturas de Picasso. Entonces un poco vemos cómo Picasso tiene que renovarse después del retorno al orden, después del cubismo, y retorna a la tradición clásica francesa. Es muy sabido que retorna a la línea de Ingres, pero también está muy presente estas representaciones de Puvis, incluso durante su periodo más surrealista del 29 y del 30. Obviamente aquí ya estas pinturas ya están mucho más exageradas, pero no, es claramente una reconfiguración de lo que estaba sucediendo con Puvis anteriormente, de estas figuras junto al mar, como evocación de la costa francesa y de la costa, ¿no? Del Mediterráneo sobre todo, ¿no? Aunque obviamente con el surrealismo ya tienen este elemento monstruoso que ya estaba presente en la recepción de las obras de Puvis, porque eso pensaban, ¿no? Parecían perversiones en ese momento, en los 70s y en los 80s, y ya Picasso los lleva ¿no? a una de formación mucho más radical y claramente monstruosa. Y bueno, como les dije anteriormente, la alegoría del dolor llega a México. Rivera mismo ¿no? Estudió en Francia y en Italia, estudió los frescos de la Sorbona, estudió las mismas fuentes que estudió Puvis en Italia. Mm, Y aquí no quiero sugerir de ninguna manera que él estaba copiando, pero hay muchas coincidencias que nos ayudan a entender por qué Pani compra este cuadro en 1920 o 1921, ¿no? ¿Por qué tendría que interesarle a los mexicanos este cuadro? No, precisamente porque ellos también necesitaban, ¿no? El nuevo orden revolucionario también Sí, sí. necesitaba arte público para, para promover este régimen después del porfiriato. Y en el caso de Diego Rivera, pues sí hay, obviamente es una pintura muy diferente, pero de igual manera hay esta evocación a la naturaleza, sobre todo en el centro, a un pasado que puede ser recuperado. mm, y en la figura de la izquierda, la mujer con el vestido amarillo, con las manos levantadas, alzadas, sí se parece mucho a las figuras esculturales de los frescos de Puvis. Entonces, obviamente aquí está utilizando a sus amigas como modelos, incluso hay un retrato de Nahui Olin y de otras figuras de ese momento, pero no, la función es muy similar al de los frescos no, perdón, las decoraciones de la Sorbona, porque era para una escuela, ¿no? Entonces
hay la intención de formar a las nuevas generaciones y la pintura tiene muchos referimientos al simbolismo, ¿no? Entonces sí hay esta evocación de lo irreal, del pasado, de una reconstrucción nacional, no a través del naturalismo y del academicismo, sino a través de estas evocaciones que vemos aquí en Rivera de lo bíblico, de lo bizantino, de lo salvaje, de un Edén, de la tradición clásica, etcétera. Entonces, bueno, un poco, ¿no? Es importante, ¿no?, considerar cómo, de alguna manera, Rivera está renovando la tradición francesa e italiana de decoración y de propaganda gubernamental. Mm, obviamente son muchas las diferencias, pero sí es algo que él estaba estudiando y luego adaptando dependiendo de los lugares donde le comisionaban los murales. Lo importante de que recordar es que los de Diego Rivera sí son murales, o sea, él sí estaba pintando en el muro, mientras que en el caso de Puby eran más bien pinturas que luego las pegaban a los muros. Y finalmente, aquí hay un ejemplo en la Secretaría de Educación Pública, esta porción de la Marina, que también se le llama litoral de la Secretaría de Educación Pública, es así, es muy, muy parecida a lo que Puby estaba evocando tanto en sus decoraciones como en sus pinturas de caballete. El color es muy similar, las mujeres sí se ven como esculturas, es como una alegoría del progreso, pero no es muy claro quiénes son las figuras, puede ser una Venus al centro que están haciendo, pero aquí es más la evocación de un sueño, ¿no? Es igualmente un sueño nacionalista. También hay una figura volando que recuerda las pinturas de Botticelli, las pinturas de Puby, entonces esta sí, sí se ha identificado más claramente cercana a lo que estaba haciendo Puby, aunque aquí Rivera nos pone claramente una referencia a la modernidad en este barco de vapor al fondo, entonces no es tanto el sueño del pasado y la recuperación de esta tradición, de esta grandeza francesa y clásica, ¿no?, para promover a la República, sino es este sueño de la industria, ¿no?, del trabajador, del comunismo, de los valores de Rivera, que un poco se ven reflejados aquí. Y lo que es muy paradójico, ¿no? Todo es muy sólido, como en las pinturas de Puby, incluso el humo parece un arco sólido, lo que está sucediendo ahí es muy arquitectónico, aunque pues debería de ser, ¿no?, más vaporoso. Entonces, aquí no puedo decir que sí hay una influencia más clara, pero obviamente no es una adaptación de lo que está sucediendo. mm, y sí nos invita a considerar, no, artistas como Puby como precursores muy importantes, no nomás de Rivera, sino de todo el arte público de entreguerra. O sea, es notable cómo lo irracional que está tan presente en Puby y que luego lo hizo muy importante para los simbolistas, también está muy presente sobre todo dentro del arte fascista, dentro de ciertos discursos del fascismo que había que identificarse con la ideología fascista de manera más emocional. No era necesariamente el materialismo marxista, sino que había la necesidad de crear nuevos mitos para estas masas y de apelar, ¿no?, al sentimiento. Esto obviamente se traduce muy fácilmente en las pinturas simbolistas que vimos, pero también se traduce, como vimos, en todo el irracional en toda esa emoción, ese sentimiento y ese sueño y ese pasado que se busca recuperar nostálgicamente. Eso ya está presente en el siglo XIX, pero también se rescata en, en, en el arte de Rivera, de los muralistas, de la propaganda gubernamental. Hay que apelar a las masas. ¿Y cómo se apela a las masas? A través del sentimiento, porque son masas, ¿no? Porque se piensa que no tienen educación. Entonces las alegorías clásicas eruditas ya no funcionaban tanto y había que crear otro tipo de vocaciones.
Entonces, por eso, retornando ya a la obra original, que es un poco difícil discutirla porque no sabemos bien para qué la utilizó, es un estudio, es lo que estaba haciendo Puby. Lo importante es, ¿no? Todo la clara innovación formal que él presenta en los bocetos, obviamente, en las telas de caballete y luego en sus decoraciones, pero también luego eso cómo lo transforma en una propaganda gubernamental, ¿no? Cómo la imaginación y la emoción son utilizadas por el gobierno republicano, aunque son temas que frecuentemente no estudiamos en el modernismo, a menos que nos estemos adentrando en el simbolismo o en el surrealismo, ¿no? O incluso en el periodo azul y, y rosa de Picasso, pero no, claramente eran muy importantes y es este tipo de impulso de llegar a las masas a través de estas tradiciones nacionales presentadas más emocionalmente, que es creo que lo importante de Puby, ¿no? No nomás su simplificación formal y su presentación de estos colores atenuados, sino también cómo él busca estimular la imaginación y cómo quiere llegar a los individuos más allá de una alegoría razonada y cómo transforma efectivamente la propaganda y después eso, de alguna manera, los pintores mexicanos y los italianos de murales ¿no? de entreguerras, ellos también están buscando cosas similares precisamente para llegar a las masas. Entonces, ¿no? Está complicado estudiar esta pintura que está en San Carlos, porque en realidad tenemos poca información de ella, pero sí ya este boceto que parece tan indeterminado y tan poco definido, al final sí nos dice mucho, ¿no? Cómo está una emoción latente muy fuerte, que más que decirnos cosas claras, nos evoca y al evocar es mucho más fuerte y mucho más efectiva a veces que alegorías más claras, y eso ya después lo veremos en otros elementos del modernismo. Muchas gracias, Mariana, por esta charla tan sugerente y tan enriquecedora Gracias. sobre Puvis de Chavannes. Les recordamos que tenemos abierto el chat en Facebook para que puedan hacer preguntas o comentarios. Nada más rápido, empiezo. Bueno, muchísimas gracias, Angieta FC. Muy buenos temas, como siempre. Bravo por el Museo de San Carlos. Marejada, muchas gracias por la charla. Súper interesante conocer las críticas de la época al trabajo de Puvis de Chavannes a través de la caricatura o la misma obra de Toulouse-Lautrec. Sí, las caricaturas estuvieron geniales sobre el pescador. Creo que también esa parte de recuperar la prensa y la crítica es muy importante también para hablar de las obras. Muy buenos temas como siempre. Eduardo Velasco, está muy buena la charla. Muchísimas gracias. Y bueno, cualquier duda que tengan, pregunta también para Mariana ahorita, pues, es el momento para hacerla. Pero muchísimas gracias, Mariana. La verdad es que yo apunté muchas cosas. Entonces, en lo que alguien se anima por el chat. Me parece súper sugerente también referirse a la obra de Puvis de Chavannes como esta piedra de toque, ¿no? Tanto para las vanguardias ya del entre siglo y siglo XX. Eso me gustó mucho y sobre todo me es muy sugerente también, creo que hay una concepción también sobre el cuerpo femenino, ¿no? En toda su obra. La que tenemos obviamente aquí en San Carlos, también la que está en la Biblioteca Pública de Boston, que también mencionaste, que también es una obra muy, muy importante y es creo que el único mural que esté en el continente americano, hasta donde tengo entendido. Y sobre todo esta concepción del cuerpo femenino, porque además de Rivera, a mí me recuerda mucho a Ángel Zárraga, ¿no? Ángel Zárraga, que también fue un pintor que estuvo con Rivera, un pintor mexicano que estuvo con Rivera también a principios del siglo XX en Francia y que a diferencia de Rivera
Zárraga se quedó en Francia, ¿no? Y también hizo parte de su carrera también decorando espacios y edificios públicos. También que hace muy recurrente en su obra este tema de las bañistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si ahí tengas también algo que aportarnos, porque creo que también estas figuras de las bañistas son también figuras ambivalentes, ¿no? Que se debaten también entre una carga sexual, no sé, y también un sentido del orden y de la belleza clásica, ¿no? Pero bueno, tú, Sí, lo de las bañistas y la representación de las mujeres es muy importante. Yo presenté las de Picasso, pero, y ya no puse nada de Cézanne porque se alargaba mucho, pero ahí el que conecta todo es un poco Cézanne, porque por un lado él también se remite a Poussin y al clasicismo tan interesante de Poussin, pero luego hace estas mujeres en la naturaleza que también muy sugerentes y deformes, escultóricas, o sea, él está más ligado a Poussin, pero de alguna manera también dialoga con Puvis, y sobre todo en sus cuadros más grandes, hay bañistas en Filadelfia, hay uno muy grande que es el más famoso, ese ya va hacia una pincelada y hacia una abstracción que no están presentes en los cuadros de Puvis, pero de alguna manera es el que está atando, ¿no? Lo que hace Puvis con lo que hicieron Matisse y Picasso después. Y bueno, tal vez lo debí de haber traído, pero es esto, y de igual manera también en Cézanne hay esta idea que era ingenuo, pero tradicional, ¿no? Entonces, son todos estos discursos que marcan esta transformación de la tradición francesa hacia el modernismo pues más común que conocemos, ¿no? Ya de una ruptura clara. Pues en Francia esas rupturas sí estuvieron, y creo que en todos lados, eso es lo que hay que entender, ¿no? No es, rompen con mucha tradición, pero de alguna manera siguen en diálogo con ella, y mucho de eso es impresionante cómo ya está en Puvis. muchísimas gracias. Em, seguimos también en el chat. Si podemos también hablar un poco o ahondar en esta relación entre los discursos que marcaron la tradición francesa hacia el modernismo, también nos preguntan. Y creo que por el momento eso es todo. La tradición francesa y el modernismo es muy complicado porque por lo general se habla, ¿no?, de modernismo y la ruptura de los impresionistas. Entonces, eso es ¿no?, la historia básica que se nos da, ¿no? Los impresionistas rompen con todo, se van hacia la vida moderna, Manet, Baudelaire, la ciudad, la pincelada, etcétera, pero al mismo tiempo, lo que es la gran paradoja, y es algo que no se me olvidó mencionar, es la noción de la decoración. El discurso de la decoración en Francia está muy ligado a la tradición. eh, Inicia también con Poussin y las decoraciones que Poussin estaba haciendo en Francia y en Roma. Y lo interesante es que la decoración, como les dije, no son murales, son pinturas, y luego las pegan a los muros, pero de alguna manera ellos quieren evocarlo a los murales, entonces eso les permite romper con lo académico, con la perspectiva, con el color, porque se permite más representaciones más esquemáticas, ¿no? Imitando precisamente los frescos de los primitivos italianos. Entonces, eh, es una gran paradoja, ¿no? Como en esta gran ruptura que hace Puvis a través del sentimiento y de lo irracional, pues en realidad, ¿por qué lo puede hacer? Porque lleva todos estos debates en relación al barroco y a las decoraciones de Puvis que de alguna manera lo justificaron, aunque él lo lleva mucho más lejos por todos estos estados interiores que representa. Pero por eso digo que sí, obviamente sí hubo una ruptura, pero es una ruptura, creo, más con el salón y con las exposiciones de exposición, digo, perdón, con las instituciones que permitían esas exposiciones,
porque incluso Degas, o sea, Degas es muy moderno, pero al mismo tiempo es un pintor completamente italiano y tradicional y nos presenta la masa, aunque la masa también está un poco dibujada esquemáticamente. Entonces, es esta gran dialéctica que después Picasso retoma en el cubismo y en toda su carrera. Y por eso extraña aún más que Puvis, sobre todo fuera de Francia, es donde no se le conoce tanto, probablemente también porque pues no son obras que hayan viajado tanto al estar, ¿no?, pegadas a las paredes. Sí, eso es muy interesante, ¿no? También como el museo, la galería, el salón, Ujú. definitivamente es vital también el, para la obra, para el pintor, para que sea conocido, lo cual también es Sí, también un trabajo para nosotros, creo. y bueno, obviamente ya muchos especialistas han tocado estos temas, pero no se necesita sobre todo fuera de Europa un estudio más adentrado a eso y también el simbolismo, ¿no? El simbolismo no se estudia muy bien. Todo un poco, tal vez por estar tan ligado con lo irracional y porque muchos pintores simbolistas, al igual que Puvis, se remitían a la tradición para representar estas ideas y estos estados anímicos, mientras que en las narrativas de la pintura se ha privilegiado más esta, ¿no? Pareciera que nada más les interesa cómo se llegó a la abstracción. Por un lado, cómo se llegó a la abstracción y cómo se desarrollan las vanguardias. Y ahí hay una laguna entre todo eso, que paradójicamente es lo que está un poco, ¿no?, que sirve de motor para eso, ¿no? Cómo reformar el arte del Estado, cómo apelar a las grandes masas en un momento cuando había mucha ansiedad, que si las masas iban a entender todos los símbolos de las alegorías, Puvis dice, no, bueno, ya no importa, yo les voy a presentar otra cosa y es evocar a la imaginación y a la nostalgia, ¿no? Y sobre todo después de la derrota de la guerra franco-prusiana, había que reformar la pintura y conectarse ¿no?, con la gente de maneras más viscerales, a través del sentimiento. Y también a través de la paleta de color, ¿no? Que también creo que es Ujú. interesante cómo lo usa, porque justamente en la obra que tenemos aquí en San Carlos son, pues obviamente una paleta muy ocre, que también evidentemente se relaciona con el dolor, a comparación de otros que nos presentaste, que es que nos presentaste, que es una paleta mucho más pastel, ¿no? Ajá. En muchos sentidos. Y luego esa paleta la retoma sobre todo Maurice Denis, que era uno de los líderes de los Naví, de los profetas, ¿no?, de este grupo que se decían llamar los profetas, trabajando bajo la tradición de Puvis y de Gauguin, ¿no?, evocando estos mitos y en el caso de Denis, la pintura tradicional, buscando esas raíces católicas de Francia, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo no nomás es un pintor muy tradicional y muy moderno, sino que de muchas tendencias políticas podía reunir a mucha gente, a pesar de que él al final creo que casi todas las comisiones importantes pues eran más ligadas a la República. Pues sí, bueno, creo que, bueno, todavía teníamos unas preguntas, bueno, creo que ya las respondiste en todo esto que hemos Ok. platicado, también sobre la tradición francesa, el modernismo. Felicitaciones, también saludos desde Guadalajara. Y bueno, pues la verdad es que creo que habría muchísimo que discutir. La verdad es que te agradezco muchísimo la charla, como también todo el público y todo el equipo del Nacional de San Carlos. Siempre nos gusta tener estas charlas también que nos hablen un poco más de nuestro acervo, en diálogo con otras obras que no están en México Mm. y bueno, que también creo que es muy importante, que enriquece mucho también el diálogo también con otros acervos. Sí, y en este caso se complica hablar de la obra tal cual, porque pues es un boceto y no hay mucha información. Incluso creo que en otro lado leí otras fechas para la obra, pero pues sirve, ¿no?, como excusa para investigar por qué tendría que estar una obra de Puy de Chavannes en México, cuando es muy, ¿no?, muy poco conocido y no tenemos, pues obviamente, decoraciones públicas de él. Entonces nos permite, como bien dices, ¿no?, conocer
el razonamiento de Pani, ¿no? Porque Pani eventualmente comisionó obras de Rivera, etcétera. Entonces es otra manera de acercarnos a la colección. Sí, perfecto. Y a las prácticas de coleccionismo también en Exacto, México. también no es alguien que estaba, ¿no? De diplomático. Ah, y lo que se me olvidó mencionar, esta obra aparece en el catálogo de 1921 de la colección de Pani, escrito por el doctor Atl. Dorate. Ajá, el doctor Atl al final no dice mucho de la obra, o sea, dice pues, lo justo, debe decir lo justo, pero primero está creo que en su colección privada y luego la dona al museo. Ya no sé bien cuándo entró al museo, pero hay ahí también, ¿no? Esa historia del coleccionismo mexicano que es muy importante, porque después ya deviene en la historia no solo más del museo, sino del muralismo. Sí, exacto. Bueno, unos últimos comentarios, creo que hay varios, pero Alberto Sánchez, una conferencia muy interesante. Muchas felicidades a la doctora Mariana Aguirre. Dafne Cruz Porcini, muchas felicidades. También otra colega, Sandra Cetina. Mariana, muchas gracias, muy interesante. Estoy de acuerdo en que Rivera y Zárraga estudiaron a Pubí como decoración y sin duda esto debió motivar a que Pani comprara esa obra. Sí, Ujú. definitivamente. Pani fue mecenas tanto de Rivera y particularmente de Zárraga. Entonces, creo que también ahí hay un vínculo muy interesante. Bueno, pues nos tenemos que ir, Sí. no sin antes agradecerte otra vez, Mariana, por esta charla que resultó muy interesante para todos. Y también agradecer a todo el público que nos acompañó, como siempre, en esta noche de museos. Y a todo el equipo técnico también del museo, como siempre. Muchísimas gracias por hacer posible esta transmisión. Y pues muy buenas noches a todos y hasta la próxima noche de museos.